Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. 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 Buenas noches, Ana. Hola. Son las 8:03. Y como es habitual en Casa y Taller Montessori, vamos a empezar con nuestra reunión. Me da muchísimo gusto ver alumnos, alumnas. Seguramente por ahí les dejaron alguna tarea importante, lo cual me da mucho gusto, porque tenemos que mantenernos informados y actualizados todos. ¿Qué le hiciste? No le hice nada. Pongan en silencio los micrófonos. Rápido. Ah, pues lo mismo. ¿Eh? Lo mismo. Ya no sirve. ¿Qué le hiciste? En silencio los micrófonos, por favor. Gracias. Le damos la bienvenida hoy al doctor Comas. Estamos 83 personas, Andreu, con el ímpetu de escuchar la situación actual, obviamente, con toda la apertura de mente para recibir la información que nos mantenga seguros, seguras, y con el gran sentido positivo, pues, de fluir en esta nueva normalidad que, como buenos saben, pues hoy abrimos ya de manera presencial. Esta semana es opcional para quienes así lo decidieron. Curiosamente, teníamos la intención de que fuera más o menos mitad y mitad lo que se quedara en línea y así sucedió. Hoy que revisé todos los salones, pues me dio muchísimo gusto ver esto, porque además me di cuenta que la semana siguiente, que seguramente habrá más alumnos, está todo bajo control por la distribución que hicimos, sobre todo en la primaria, con nuestros invernaderos de aprendizaje. Y esta semana nos va a servir de como un piloteo de algunas cuestiones ahí que tenemos que medir y cuidar. Quiero transmitirles a todos, a padres de familia, alumnos, que tenemos un protocolo muy cuidado, muy riguroso, muy enfocado y pues estamos con todas las antenas levantadas para fluir en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje en la parte académica, pero ante todo cuidando la salud de cada uno de nosotros, maestros, y obviamente nuestros queridos alumnos. Así que bueno, sin más preámbulo, le agradezco a Andreu Comas, que está tan ocupado, pero que siempre nos da el tiempo que necesitamos para que nos informe lo último que hay al respecto del manejo del COVID. Adelante, Andreu, y muchísimas gracias por tu tiempo. Ana, pues muchas gracias por la invitación y a ti y a toda la comunidad de Casa y Taller Montessori. Para mí es un gusto, como cada vez que estoy, un gusto grande. Y la plática de hoy es entender qué hemos aprendido durante estos más de 700 días de la pandemia, ¿sí? Tenemos que entender de que hoy nos enfrentamos a una nueva pandemia. Hoy tenemos un nuevo jugador que se llama Omicron y tenemos que entender de que mientras el ser humano sea individualista y soberbio, sea egoísta, esta pandemia va a continuar. Hoy sabemos de que Omicron es uno de los virus más contagiosos, si no es el virus más contagioso que tenemos o que ha tenido la inmunidad. Y tenemos que también entender que no es verdad, como se les dije la vez pasada, que Omicron sea un COVIDcito, un COVID leve. Lo que pasa es que desgraciadamente los más susceptibles, los más débiles, ya se nos adelantaron, ya fallecieron por el COVID. Tenemos también ya gran parte de la población vacunada, ya sabemos tratar mejor al COVID.
Y eso nos ha llevado a esta falsa impresión de que el COVID es una gripita. Y no, no es una gripita porque puede infectar cualquier célula del cuerpo. Y por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto, nos puede causar ya sea varios problemas en la enfermedad aguda o después en el COVID largo. Debido a que ahorita vamos en la segunda parte de esta cuarta ola, a que está comenzando el descenso, a que tenemos un frente frío bastante fuerte, digo, hoy justamente me acordaba de Casa Taller Montessori con el frío de la mañana, no podemos bajar la guardia, ¿sí? También justamente ahorita lo estaba revisando, hoy por hoy ya tenemos circulación de influenza como antes la teníamos. Ha crecido muy rápido en poco tiempo. Y al crecer muy rápido en poco tiempo, ¿sí? Pues también ahora nos tenemos que cuidar no solo de COVID, pues también de influenza. Yo prefiero que el regreso a clases por parte de Casa y Taller Montessori sea un regreso paulatino, sea un regreso programado, sea un regreso sin prisas, ¿sí? ¿Ok? A que sea un regreso atropellado, forzado y en 2 semanas tenga que cerrar Casa y Taller Montessori. Ha sido mucho esfuerzo de ustedes, papás, mucho esfuerzo del colegio, ¿sí? Sin duda, trabajar, y se lo digo como profesora, a distancia es mucho más pesado que trabajar presencial. Si para ustedes y para los niños es pesado, créanme que también para la escuela y los profesores. Entonces, todo el mundo quiere regresar presencial. Pero para poder regresar presencial necesitamos no olvidar lo que aprendimos. Y lo principal es que nuestra mejor herramienta por los próximos años, y digo años, ahí queda grabado conste, va a ser el cubrebocas. Esto lo tenemos que entender. Por segunda vez, Europa nos enseña su soberbia, y lo digo así, de quitarse el cubrebocas. Lo quitaron en verano y fracasaron. Y ahora lo quitan con un patógeno mucho más contagioso que el del verano, pues la probabilidad de fracaso es mayor. Y tan desgraciadamente estas actitudes como las que hay en Europa o la que hay en Estados Unidos, donde por ejemplo el 40% de la gente se niega a vacunarse, sí nos van a generar problemas de que tarde o temprano se genere otra variante más transmisible que escape al sistema inmune. Pero bueno, ¿qué está en nuestras manos? Eso es lo importante. La pregunta es, como papás, ok, con todo esto que hemos aprendido, ¿qué está en mis manos para que Casa y Taller Montessori, por un lado, no cierre, ¿sí? Y por otro lado, para que mi familia esté segura. Pues como lo decía ahorita, lo primero es el cubrebocas cada vez que esté fuera de mi casa. Claro, ahora tenemos un patógeno mucho más transmisible, ¿sí? ¿Ok? Esto quiere decir que desgraciadamente los cubrebocas de tela hoy no son útiles, hoy no son recomendables, al igual que los quirúrgicos. Tiene que ser un KN94, KF9495, inclusive hay una semana FFP2, FFP3 pueden ser, siempre y cuando no tengan válvula. Pero eso no es solo para el colegio, eso es para nuestra vida diaria, ¿sí? Fuera de eso, no, lo demás sigue igual. Yo sí les hago el hincapié de que las próximas 4 a 6 semanas para el colegio van a ser cruciales. Y van a ser cruciales porque nos toca la bajada, pero si en estas semanas ustedes no quieren hacer caso de la cuarentena, si ustedes no son honestos con que estuvieron en contacto con alguien más, si no son honestos de que tienen síntomas, ¿sí? Entonces vamos a fracasar, ¿sí? Y otra vez va a haber que replegarnos a la casa y no es lo que queremos. Ustedes ahorita tienen que dejar de pensar en su vida social, tienen que dejar de pensar en sus placeres personales, como ir al café o al bar, o inclusive hoy a un gimnasio o un club deportivo cerrado. No es una buena idea.
Todavía seguimos entre 3 y 5 veces por encima del umbral de alta transmisión del COVID, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ya dentro de 6 semanas veremos cómo estamos, ¿sí? Dentro de 6 semanas veremos cómo nos va, ¿sí? Pero ahorita no. Y esto es bien importante, ¿sí? ¿Qué más es importante? Otra cosa que es crucial, ¿sí? Eso ahorita, sus hijos van de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. Las próximas 6 semanas, evitar las reuniones, el Super Bowl de este domingo, ¿sí? Las fiestas, las bodas, es importante. No hay día que no me marque alguna mamá, oye, ¿ya puedo hacerle la fiesta infantil a mi hijo? La respuesta es no. Mientras tengamos este frente frío, ¿sí? Y mientras estemos 3, 4, 5 veces por encima del nivel de alta transmisión, pues no es lo prudente, ¿ok? Ahora, ¿qué sería lo prudente o lo esperado en San Luis Potosí? ¿Ok? Lo más prudente o lo esperado en San Luis Potosí para tener nuestra vida lo más normal posible, siguiendo todavía el uso de cubrebocas, es tener 25 o 30 casos diarios. Vean cómo todavía estamos muchísimo, muy lejos de esos 25, 30 casos diarios, ¿sí? Estamos muy lejos de eso, ¿sí? Entonces, necesitamos ayudar para poder llegar a esos 25 a 30 casos diarios. Repito, aquí la clave va a ser que lleven a los hijos bien abrigados. Otra vez, se lo digo, en capas. Es muy importante en eso. Que lleven su bufanda, ¿sí? No solo que vayan con un chamarrón, que usen el cubrebocas. Claro, hoy el cubrebocas, de veras, con este frente frío, no me digan que no sienten diferente al salir al aire libre con el cubrebocas. Ya no sienten el golpe de frío. Ya disminuyen mucho las, ¿cómo se llama? Las infecciones respiratorias. Bueno, entonces si mi hijo va en capas, si mi hijo usa el cubrebocas, si va de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, si por lo menos las próximas 6 semanas no tiene actividades deportivas, sociales y culturales fuera del colegio, estoy seguro que Casa y Taller Montessori no va a volver de manera masiva y generalizada a la educación online. A lo mejor en algún momento habrá algún grupo que tenga que cerrar, ¿sí? Por alguna circunstancia. Hay escuelas que lo han logrado, ¿sí? Claro, son escuelas que empezaron mucho antes y empezaron con ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, y costó mucho trabajo, ¿sí? Pero el secreto de estas alturas del partido es el compromiso, ¿sí? De ustedes con el colegio. ¿Ok? Eso es muy importante, el compromiso con el colegio. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido de que la cuarentena ha cambiado. Y ha cambiado porque antes, y yo me acuerdo que le compartí a Ana Torres ese protocolo, si alguien tenía COVID, lo aislábamos en su cuarto y el resto de la casa no se contagiaba. Hoy con Omicron no. Hoy con Omicron, aunque yo dejé a una persona en su cuarto, termina contagiando al resto. Motivo lo anterior, es muy importante hacer el aislamiento adecuado de una casa. Entonces, pongamos que yo tengo COVID, yo empecé con síntomas hoy me hago la prueba de PCR, hoy salgo positivo, yo, Andreu, me voy a aislar por 10 días y a partir del día 19 puedo salir. ¿Qué pasa con el resto de las personas de mi casa? Bueno, si el resto de personas de mi casa no presentara síntomas, podrían salir en 10 días. Desgraciadamente, no es la historia así con Omicron, ya que Omicron ataca entre el 80 y el 100% de los habitantes de una casa. Entonces, si mi hijo el día 10 empieza con
síntomas de COVID, bueno, pues él podrá salir hasta el día 21. También tenemos que entender que no hay que confundirnos con las recomendaciones o las incapacidades que da el IMSS. El IMSS, por motivos laborales y legales, acaba de establecer la cuarentena en el caso, bueno, no cuarentena, el aislamiento, en caso de ser positivo, de 7 días. Pero es porque legalmente no lo pudieron llevar a los 10. El problema de esa cuarentena de 7 días es que todavía la persona sale, ¿sí? ¿Sí? Y de esa cuarentena y puede contagiar, ¿ok? Entonces, pues tendrá que salir con muchas protecciones. Ahora, también tienen que entender que Casa y Taller Montessori dio de alta un protocolo ante COEPRIS y ante SEGE. Y que SEGE tiene su propio protocolo y que han establecido, ¿sí?, un aislamiento de 14 días. ¿Sí? Entonces, hay que poder diferenciar entre lo que hace el IMSS para sus derechohabientes y los protocolos educativos autorizados en este país. Ahora, aquí aprovechando que Mateo dice que es muy complicado aislar a un niño, es que no tiene que aislar todo el niño. Si yo tengo un niño positivo, se tiene que aislar toda la casa. Y no tiene sentido aislar a ese niño en un solo cuarto, porque les digo, ese niño va a terminar contagiando de todas maneras a toda la casa, aunque se quede aislado. Por eso es tan importante que si hay una persona, para empezar, sospechosa, se aísla toda la casa. Se confirma el caso, se aísla toda la casa. Se descarta el caso, bueno, la casa romperá el aislamiento. También tienen que entender que la única prueba actualmente confiable es la prueba de PCR. Si ustedes tienen síntomas, se hacen la prueba de PCR y sale negativa, no hay problema. Pero si ustedes tienen síntomas, se hacen la prueba de antígeno y salen negativos, tienen un 50% o más de probabilidades de que sea un falso negativo y aún así estén contagiando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es bien importante entender esto. Lo segundo que tenemos también que entender con esto es que si yo estuve en contacto con alguien y cada plática se lo recalco, tengo que avisar al colegio. Colegio, yo papá tuve contacto con un positivo en mi trabajo, mi hijo no va a ir los próximos días. Que en 5 días yo me hago una PCR y que salgo negativo y que no hay nadie con síntomas en la casa, bueno, ese es un panorama, ¿sí? Pero otro panorama muy diferente es que a lo mejor en 5 días yo salgo negativo, pero alguien en mi casa tiene síntomas. Entonces, esa persona que tiene síntomas se tendrá que hacer prueba. Es muy importante que ustedes comuniquen las cosas como son para que la escuela pueda ayudarles a tomar la mejor decisión. No se trata de decisiones a rajatabla, no se trata de decisiones cuadradas, se trata de encontrar la mejor decisión, pero nunca poniendo en riesgo a la comunidad de Casa y Taller Montessori. También tenemos que entender que ahorita nos están poniendo por fin las terceras dosis, ¿sí? ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Cómo se llama? Que entendamos de que las terceras dosis se debieron de haber puesto hace 5 meses. Sí, bueno, pero hasta ahorita no las pusieron. Está bien, ya por fin no las pusieron. Ahora, si me pongo la tercera dosis, el efecto de esa tercera dosis no lo voy a tener antes de 14 días. ¿Sí? Y si hoy tenemos una alta frecuencia de COVID, pues ahorita lo que estamos teniendo es que mucha gente en este momento tiene COVID y está incubando, no sabe, se vacuna y luego, ¿cómo se llama? Ya desarrolla COVID. Entonces, es bien importante no confundir que la vacuna no me va, entender que la vacuna no me puede dar COVID. Ahora, hay que entender que esta tercera dosis no va a evitar que nos infectemos. Esta tercera dosis lo que va a hacer es
que disminuya la probabilidad de infectarnos todavía más, pero sobre todo que disminuya la probabilidad de manera muy importante de fallecer o de morir, ¿sí? Entonces, hay que entender eso. Aquí una vez preguntan que, si el resultado de antígeno es positivo, ¿lo creemos? Sí. Si el resultado de una prueba de antígeno de COVID es positiva, no hay para dónde hacerse, ¿sí? ¿Qué tan probable es contagiarme si me dio hace 3 semanas? Puede ser porque es poco probable, pero puede ser. Y déjame explicar por qué. Hoy en el estado, bueno, en la ciudad, no por el estado, el 92% de las muestras son Omicron y el 8% es Delta. Digo, aunque Delta es una fracción muy pequeñita, si hay la posibilidad de, Erika, que si me dio COVID hace 3 semanas, a lo mejor era Delta, y ahora me puede reinfectar por Omicron 3 semanas, sí. Desgraciadamente, la protección dada por infecciones previas con Omicron es muy baja. De hecho, es mejor la protección dada por la vacunación de manera previa, ¿sí? Entonces, por eso también es importante tener estas terceras dosis. El gobierno federal no tiene actualmente, y lo digo así, ninguna intención de vacunar a los menores de 14 años. Nos quedan 3 caminos. El primer camino es juntar el dinero, irse al otro lado y vacunarnos. El segundo camino es a través de los amparos, ¿sí? Y de la presión pública para vacunar a nuestros niños. Y el tercer camino, que no es excluyente de los otros dos, es incrementar la presión social para que el gobierno lo haga. Mientras estemos callados, pasivos y pasmados, van a seguir haciendo las cosas mal. Pero bueno, en resumen, Erika, no se tiene planteado vacunar menores de 14 años. ¿El virus se puede transmitir por el agua? No. La única manera de transmitir al virus es respiratoria. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para aplicar el refuerzo después de la segunda dosis? Mínimo 5 meses. ¿Sí? Eso es lo que se recomienda a nivel internacional. ¿Es obligatorio vacunarse desde los 14 años? No es obligatorio, pero es lo ideal. ¿Por qué? Porque si yo vacuno a mis hijos, uno, disminuye la probabilidad de que se infecten y también disminuye la probabilidad de que si se infectan les dé COVID largo. Punto número 1. Punto número 2, si se vacunan, la probabilidad de que me infecten a mí como papá es menor porque siempre hay la opción o la probabilidad de que no me haya funcionado. Maestros con Moderna es que les pongan una segunda dosis de Moderna para completar el esquema y así puedan tener movilidad internacional como para tener protección. Sin embargo, desconocemos si el gobierno federal aplicará o no segundas dosis de Moderna. Para el COVID largo no hay vacunas porque el COVID largo no es la infección, el COVID largo es las secuelas de la infección. Claro, si estoy vacunado, la probabilidad de tener secuelas de la infección es menor, ¿sí? Si tuve COVID hace 3 semanas, debería ponerme el tercer refuerzo, pertenezco al grupo de 30 a 40 años. Bueno, lo ideal es que te pusieras el refuerzo después de 5 meses de tu segunda dosis. Ahora, después de que te dio COVID, la verdad estás protegido, ¿sí? Y no, tu cuerpo no requeriría o no le urge ponerte una tercera dosis en los próximos 3 meses, Daniel. Sin embargo, considerando cómo se las gasta el gobierno, pues a lo mejor digo, Daniel, en 3 meses vacúnate y en 3 meses no hay vacunas, ¿sí? Esa es una realidad con la cual tenemos que jugar en vacunología. Entonces, por lo menos hay que esperar que pase un mes de que tuviste el cuadro agudo para vacunarte, ¿sí? Para ponerte tu tercera dosis. No vas o no consideramos que ahorita necesites una cuarta dosis. Se considera que la cuarta dosis se deja únicamente para adultos mayores y personas inmunocomprometidas, ¿sí? Si me da COVID, ¿cuánto tiempo duran los anticuerpos? Bueno, aquí el problema es que yo puedo tener una persona con anticuerpos contra COVID generados por Delta y aún así reinfectarse por Omicron.
Ese es el problema que tiene Omicron. Entonces, la verdad no tiene mucho sentido estar midiendo anticuerpos porque las reinfecciones son frecuentes. ¿Cuál es la razón en la cual no se recomienda los cubrebocas de válvula? Porque sacan el aire. Y al sacar el aire sin filtrar, ¿sí? Lo que está sucediendo ahí es que yo puedo contagiar a los demás si yo tengo el virus. ¿Cuántas veces se ha contagiado una persona? En el caso de la universidad, el máximo registro que llevamos de personas con infecciones, perdón, es 3 veces. No tenemos personas que tengan más de 3 veces. Bueno, aquí hacen unas preguntas sobre vacunación de Casa de Montessori. Igual, esas ahorita las contesta Ana Torre, ¿sí? ¿Qué tasa de mortalidad entre las personas vacunadas y no vacunadas? Muchísimo menor, ¿sí? Muchísimo, muchísimo menor. Si me permites un momento, ahorita te doy el último estimación. Aquí la tengo, espérame tantito. ¿Qué tanto se reduce? Espérame tantito. A ver. Porque aquí la tenía guardada esa estimación. 52 veces es menor el riesgo de hospitalización en vacunados que no vacunados, y la mortalidad ahorita anda en 72 veces menor en vacunados que no vacunados. ¿Qué medidas, aparte del aislamiento social, la sana distancia, monitoreo de dióxido de carbono, cubrebocas, lavado de manos, se deben implementar? No estar con gente enferma, nada más, son las mismas, y utilizar cubrebocas de alta eficiencia, ¿sí? De la presión social, pues tenemos que, por ejemplo, digo, yo que tengo la oportunidad de salir en medios, cada vez que salgo en medios, pues hago la presión. Por ejemplo, los papás, pues a través de los, por ejemplo, de los amparos, es una manera de ejercer presión social. Sabemos que que a este gobierno le importa mucho lo que salga en la prensa. También es una manera de hacer presión social. ¿Qué tratamiento se recomienda después de que te dio COVID? Depende, Bernardo. Hay que acudir con el médico. Tenemos pacientes desde pacientes que se curan del COVID y no tienen nada, hasta pacientes que tienen COVID, ¿sí? Y que que tuvieron COVID y que tienen 2 semanas y que todavía no pueden volver a su vida diaria. Tenemos pacientes que tienen que ir a rehabilitación en medicina del deporte y de rehabilitación, otros tienen que ir con el neumólogo, otros con el cardiólogo, otros con el fisioterapeuta, otros con el neurólogo, otros con el psiquiatra inclusive, ¿sí? Entonces, hay que hacer una evaluación después de que un paciente le dio COVID para saber si quedó con un daño o no quedó con un daño, y en caso de quedar con el daño, qué tipo de daño es y qué rehabilitación tenemos, ¿sí? ¿Qué sabemos de la variante BA2? Bueno, la variante BA2 es una variante que también pertenece a Omicron, es una variante más transmisible que Omicron, pero inmunogénicamente, es decir, en cuanto a la protección que me da el sistema inmune, es muy similar. Por lo tanto, vemos poco probable de que una persona, si ahorita se infectó con Omicron BA1, se pueda reinfectar al corto plazo con BA2, ¿sí? Acaba de salir, apenas empieza a circular en nuestro país de una manera incipiente, pero bueno, repito, van a seguir saliendo nuevas variantes, y la única manera de evitar tener nuevas variantes es a través del uso de cubrebocas y aislarme si estoy positivo o estuve en contacto. Si una persona es positivo el 7 de enero, ¿ya se puede vacunar? Sí, ya se puede vacunar. ¿Qué medicinas o remedios caseros recomiendo para ayudar a recuperar? No, ninguno. Es muy complejo la recuperación del COVID. Es un virus que afecta a todas las células del cuerpo. Motivo a lo anterior, la recomendación es: hay que hacer una valoración integral del paciente. ¿Qué tan efectivo es el cubrebocas quirúrgico Tricapa? Hoy con Omicron su efectividad es extremadamente baja. No se pueden reutilizar y bueno, habrá que cambiarlos cada 4 horas, pero la protección que nos da es extremadamente baja. Desgraciadamente hoy Omicron es un virus muy contagioso para el cual los cubrebocas de tela y los quirúrgicos desechables no funcionan.
¿Qué tan probable es que después de unos 4 o 5 días después de vacunarme se haga la prueba de COVID salga positiva? Si no estás infectado, ninguna. La prueba de COVID no da positiva por la vacunación. Si tú te vacunaste y después tienes la prueba positiva, quiere decir que estabas incubando el virus cuando te vacunaste. ¿Dónde recomiendo la valoración integral del paciente? Yo recomiendo de entrada que la valoración integral de un paciente post-COVID la haga un médico internista, un médico cardiólogo o un médico neumólogo. Y de ahí ya se valorará hacia qué especialidad se tiene que ir. ¿Qué medicinas preventivas podemos usar para el sistema inmune? La única vitamina que ha demostrado disminuir la intensidad y la frecuencia de las infecciones respiratorias virales en general es la vitamina D, ¿sí? En el caso de los mayores de 14 años, son 4,000 unidades al día. Tiene que ser suplementada al menos por 6 meses para ver el efecto. ¿Sí? Daniela, vamos a responder la pregunta que por ahí quedó pendiente respecto a qué porcentaje de personas de la plantilla docente hemos estado con Omicron. ¿Cuántos estuvimos ya enfermos? ¿Tienes ese dato, por favor? Precisamente de la variante, no, porque no nos, en los laboratorios. En general. En general, sí, si quieren puedo preparar una presentación con los datos precisos para que toda la comunidad esté al tanto de los porcentajes. Gracias, Daniela. Si nos haces favor, bueno, fue una pregunta hecha por uno de nuestros maestros. Claro. Pero al haber papás aquí, pues a lo mejor a alguno le quedó la duda, entonces nos preparas esa información y nos la mandas mañana o pasado, por favor. Sí, correcto. Gracias. Okay. Aquí aprovechando, bueno, dice Paola que se lleva 2 años con histofilia, está más que cubierta. Sí, algo muy importante es evitar los cambios bruscos de temperatura y el cubrirse en capas. Uno de los problemas con los cambios bruscos de temperatura es que disminuyen la actividad del sistema inmune, particularmente de cabeza y cuello, y es cuando vienen las infecciones. A los niños se les puede suplementar con vitamina D, sí. Si son menores de 14 años, nada más hay que revisar con el pediatra la dosis. ¿Qué infusiones o ungüentos recomiendan para las vías respiratorias? Ninguno. Ninguno. Y por favor, no le hagan caso al presidente con el Big Paparú. En el caso de que un niño o un adulto tenga cerradas las vías respiratorias, requieren nebulizaciones con medicamentos indicados, si es en el caso de un niño, por el pediatra, porque así tiene que ser calculado de acuerdo al peso del niño. No recomendamos ninguna infusiones ni tratamientos caseros por la falta de efectividad, y 2, porque también hemos tenido intoxicaciones o efectos adversos de ellos. Cada cuando se recomienda cambiar un cubrebocas KN95. KNKF o CAS nos duran 48 horas de uso, siempre y cuando no se mojen, no se arrugan, no se rompan, no se manchen, ¿sí? Me dura 48 horas, yo salgo de trabajar, lo meto en una bolsa, lo guardo y el día siguiente lo vuelvo a utilizar hasta que cumplo las 48 horas. Cualquier pediatra general les puede dar la dosis de vitamina D. Aquí lo ideal, Celeste, es que lleven a sus hijos con su pediatra habitual, ¿sí? No todos requerimos suplementación de vitamina D. La vitamina D funciona porque el 30% de los humanos en este planeta tenemos deficiencia de vitamina D por nuestro estilo de vida. Entonces, ¿cómo se llama? Por eso es que funciona. Pero digo, lo mejor es que lo revise ahí tu pediatra habitual. Yo siempre los mando con el pediatra habitual, porque si no, luego empezamos con complicaciones. Ahora, si tuvo contacto con un caso positivo, lo ideal es hacer la prueba PCR entre el día 5 a 7, sí, efectivamente. Bueno, depende, a ver. Si yo tuve contacto con un positivo, me tengo que dar 5 días, y de ahí tengo yo 2 opciones.
O me hago la prueba de PCR y si salgo negativo y nadie más en mi casa tiene síntomas, puedo romper la cuarentena. O no me hago la PCR, pero me quedo en cuarentena 10 días. Sí, esa es la opción 2. ¿Se puede lavar los cubrebocas? No, los cubrebocas KN, KF, N, FFP son desechables, no son lavables. Al igual que si ustedes sienten que que hay pelitos que se empiezan a, sí, como que a despeluzar, ya no funciona. Se recomienda asistir a la revisión integral una vez que el resultado es negativo. Si el resultado de COVID es negativo, pues no. Ya que acabó la enfermedad aguda de COVID, sí. ¿Qué tipo de tela recomiendas para fabricar cubrebocas caseros? Por el momento económico, ninguno. La evidencia nos dice que desgraciadamente hoy los cubrebocas quirúrgicos desechables y los de tela no nos sirven para evitar el contagio de Omicron. El único papel que actualmente tienen los cubrebocas de tela y quirúrgicos es si yo traigo un cubrebocas de alta eficiencia, KN, KF, encima y voy a estar en un lugar con mucha gente o voy a hablar por mucho tiempo, encima me puedo poner otro cubrebocas para aumentar la efectividad. Eso ya está aprobado, ¿sí? Que funciona, pero desgraciadamente ahorita los de tela ya no tienen mayor función. ¿Tendremos que volver a clases en línea? Eso va a depender de ustedes, Juan Manuel. Nada más depende de los papás. Si ustedes este fin, hacen reuniones por Super Bowl, la fiesta asada, los 15 años, la boda, y asisten los niños, pues se van a ir contagiando y entonces eso va a obligar al repliegue. Repito, vamos de bajada, sí, vamos de bajada, pero las próximas 6 semanas son muy importantes para no regresar a clases. José Manuel, mira, en este sentido yo quisiera ser muy enfática y que todos estemos en el mismo canal. No es el colegio el que les niega la entrada y el que les pone las cosas difíciles. Nosotros lo que queremos es realmente facilitarnos la vida a todos, pero no por eso no vamos a ser estrictos con nuestro filtro. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver por el bien común y el bien común ahorita es cuidar de la mayor manera el contagio que se pueda dar con los ingresos al colegio. Entonces, al menor índice de sospecha de sintomatología, pues sí les negamos la entrada. Y cuando descubrimos que hay algún contagio ahí adentro o salió alguien con positivo, pues tenemos que cerrar la burbuja y les agradeceríamos que nos respalden. Como dice el doctor, son 6 semanas. Hemos estado todos luchando con esto casi 2 años ya, entonces 6 semanas creo que es un periodo de tiempo razonable en donde todos tenemos que mostrar ese gran sentido de responsabilidad social y de verdad, si fueron a una reunión, bueno, pues ustedes mismos digan, no voy durante 14 días y nosotros les mandamos el trabajo acá a casa, estamos trabajando de manera virtual también y así nos protegemos todos. Entonces agradezco la honestidad, la solidaridad y la comprensión como una comunidad educada que enfrenta una situación de salud delicada. Muchas gracias. Acá preguntan si cuando te contagias de COVID se recomienda el baño, si puedes hacer bañarte. Lo único que no se recomienda durante y después del COVID sin revisión médica es el ejercicio. ¿Cómo reconocer que un cubrebocas o K94 es original? Es muy difícil porque no hay una certificación para ellos. La recomendación es que se compren en tiendas y no en la calle. ¿Qué
que es correcto, usar el tricapa abajo y encima el KN95. No, Mariela. Primero va el cubrebocas de alta eficiencia y encima pongo un cubrebocas de tela o un cubrebocas quirúrgico. Que lo único que no se recomienda ahorita, ya sea durante el COVID o en el COVID o en el post-COVID, sin una evaluación médica, es el ejercicio. Algo muy importante en el COVID es que hay una inflamación generalizada del cuerpo. Y entonces, si nosotros no tenemos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este reposo, vamos a generar mayor inflamación. Y también no debemos de volver al ejercicio sin tener una revisión médica. Los niños pueden ser asintomáticos. Bueno, ahora con Omicron, antes el 50% de las personas eran asintomáticos y en el caso de los niños como el 80%, hoy no. Hoy el porcentaje de personas asintomáticas es extremadamente bajo, debido a que es un virus que presenta sintomatología en todos. Se han estado infectando niños, sí, efectivamente. Desde el inicio de la pandemia se ha incrementado la cantidad de niños infectados con COVID. Digo, no tengo las últimas cifras, pero, por ejemplo, de la tercera ola con respecto a la segunda ola, la infección en niños se incrementó un 250%. Todavía no tengo los datos de esta cuarta ola. Bueno, si no se tiene un medicamento para nebulizaciones, ¿qué se recomienda para abrir las vías respiratorias? Si la vía respiratoria está cerrada y no hay una receta y un medicamento, aquí lo ideal es primero hablar con el pediatra. Si el pediatra no contesta, habrá que acudir a urgencias. La consecuencia más grave es la muerte. Por supuesto que hemos tenido niños que han fallecido por COVID desde el principio de la pandemia y hasta la fecha. Claro, la tasa de letalidad en niños es muchísimo, muchísimo, muchísimo menor que la tasa de letalidad en adultos, ¿sí? Es como 200 veces menor. No sé si hubiera más dudas o preguntas. A mí me gustaría compartir con todos ustedes cómo es que nuestra salud hace seguimiento puntual de cada caso, porque yo creo que ustedes no están enterados ni tendrían por qué estarlo, por eso quiero informarlo de el trabajo que implica eso y para lo cual tenemos a 2 personas, Daniela y otras 2 personas extras en este cuidadosísimo monitoreo. Si nos lo explicas brevemente, Daniela, por favor. Ana, disculpa, se trabó un poco. ¿Me podrías volver a...? Me gustaría que les compartieras de qué manera monitoreas a los ambientes y al colegio completo cuando tenemos un caso positivo de algún alumno. Ok, en cuanto tenemos un caso positivo por órdenes de Secretaría de Salud, se tiene que acudir a presentar un oficio con la prueba positiva del alumno o del maestro. Por eso es muy importante que cuando cuando ustedes nos comunican que tienen un caso positivo o que el alumno es un caso positivo, nosotros les pedimos la prueba, ya que nos la piden en un sobre sellado y así como un oficio, el cual nos firman y nos entregan de recibido ahí en nuestra Secretaría de Salud. Posteriormente, bueno, ellos nos dan la indicación de que la cuarentena o el aislamiento preventivo para la burbuja debe de ser de 14 días. Sí sabemos que se ha estado dando la noticia o con esta variante han disminuido los días de aislamiento,
pero para protocolos de la Secretaría de Salud y de CEGE siguen siendo 14 días. Entonces nosotros nos tenemos que remitir a esos 14 días, ya que cuando existe un caso positivo, COEPRIS y la Secretaría de Salud acuden a inspeccionarnos de manera física. Y bueno, una vez teniendo los 14 días de aislamiento, les avisamos a los padres de familia, posteriormente al Comité Participativo de Salud, y se crea una encuesta de manera digital que es parecida a la encuesta de salud que llenamos diariamente. Entonces, en esa encuesta de salud les pedimos a los padres de familia o a las personas que por favor nos la contesten de forma diaria, porque ahí vamos a realizar el monitoreo. La verdad, sería muy complicado estarles llamando persona por persona porque lo iniciamos haciendo de esta manera, pero no teníamos en cuenta la magnitud con la que esto nos iba a abarcar. Entonces, también para no estarlos molestando a ustedes, porque son 14 días de llamada, 14 días de encuesta. Entonces, sí es un proceso un poco, digamos, batalloso para todos, porque sí necesitamos estar monitorizando que diariamente las personas de la burbuja o los casos sospechosos y en los casos confirmados nos estén diciendo cómo van evolucionando de salud. Entonces, ahí fácil nos damos cuenta cómo van con sus signos, cómo van con sus síntomas. Si alguno de los casos, de casos sospechosos dentro de la burbuja, de repente ahí nos refiere que tuvo sintomatología, empezamos otra vez a realizar la trazabilidad epidemiológica y ver si es un caso derivado del caso que salió positivo dentro de esa burbuja, o si también la encuesta nos arroja si esa persona salió de viaje o hizo alguna actividad extra durante esos 14 días que podamos vincular hacia otra vertiente. Entonces, prácticamente suena un poco fácil, pero es muy complejo darles el seguimiento. Anteriormente la escuela, por un caso, se cerraba, toda la escuela. Ahorita lo que nos dijeron en la jurisdicción sanitaria número 1 es con con 2 casos se cierra la sección nada más, no toda la escuela. Entonces, al tener niños dentro de la escuela y darle monitoreo a los positivos, es ahí donde se dificulta un poco la logística entre los presentes y entre los que están en sus casas enfermos. Entonces, pues sí, les solicitamos que nos apoyen mucho. En cuanto tengan un caso positivo, nos envíen por favor también la prueba, porque eso es un documento que nos solicita de manera, digamos, enérgica la Secretaría de Salud. Entonces, sí es casi, más bien es obligatorio que presentemos toda esa documentación, porque también caemos en el riesgo de que nos puedan cerrar por falta de documentación y de permisos. Y el jueves de la semana pasada acudió COEPRIS, nos hizo una revisión muy exhaustiva de 4 horas, revisaron documento por documento y casi expediente por expediente de todo el personal y de todos los procesos que llevamos dentro de la escuela. Y afortunadamente pues salimos muy bien. Ya hemos estado trabajando estos 2 años de pandemia, los mismos que han sido respaldados en nuestro protocolo. Ya lo tenemos hecho, pero por cuestiones también, digamos, burocráticas, estamos esperando a que Secretaría de Salud nos autorice ese protocolo y en cuanto nos lo autorice, se los haremos llegar a ustedes para que tengan conocimiento de cómo es que se van a estar dando estas estrategias a nivel Casa y Taller Montessori. Muchas gracias, Daniela. A ver, las últimas preguntas, porque van a ser las 9 y el doctor tiene otra reunión a las 9. A ver, últimas, Andreu. Sí, claro, no te preocupes. Bueno, para valorar datos de alarma en niños y en adultos son iguales, es falta de aire, cansancio, fatiga extrema, dolor en el pecho o en el tórax, o una saturación menor del 92%, ¿sí? Entonces son los síntomas de alarma que tenemos que estar, ¿cómo se llama? Evaluando.
Después de una persona que ya pasó por el COVID, ¿va a continuar con algunos síntomas respiratorios posteriormente? Sí. De hecho, lo que es la tos, el escurrimiento nasal, ¿sí? Lo que es eso, bueno, en cuanto a los síntomas respiratorios, esos son los más frecuentes y pueden durar semanas. Claro, en este caso, si no fuera un síntoma, o más bien que es un síntoma que siempre se mantuvo, bueno, no nos estaría dando mayor preocupación sobre la salud de la persona. Es algo que va a durar un buen rato, ¿sí? Y ahí sí, pues bueno, hay que acudir ya sea con un neumólogo, con un alergólogo, para lograr, ¿cómo se llama?, intentar remitir lo más rápido posible los síntomas y las molestias. En este caso, por ejemplo, si tú tuviste COVID, ¿sí? Y ya pasó los días de cuarentena, podría regresar, y ahí sí hay que ver el caso particular de cada niño que tenga síntomas, ¿sí? Para ver que, por ejemplo, este niño pudo haber tenido COVID, pero queda con hiperreactividad bronquial o queda con mucha tos y estamos a 4, 5, 6 grados, pues bueno, aunque ya no contagie, esa es una historia, y otra cosa es que pueda volver porque las secuelas del COVID se lo permitan. Bueno, pues creo que con esto llegamos al final. Andreu, muchísimas gracias. A toda la comunidad saben que estamos puestos y dispuestos a responder cualquier duda que tuvieran. Para eso está Daniela. Toda la mañana, todos los días, cualquier caso que no pudiéramos resolver, yo acudo al doctor Comas y él, y tal cual así se los digo, estamos enfocados en cuidar el protocolo, cuidarlos a todos, esperar a que pasen estas semanas complicadas y añorar con toda el alma esa Semana Santa en la que creemos que esto ya irá de bajada, Andreu, si nos portamos bien, ¿verdad? Si nos portamos bien. Y les agradezco de verdad toda la tolerancia posible y toda la comprensión para respaldarnos en lo que les estaremos informando respecto a ese regreso escalonado, graduado y ordenado que estamos teniendo ahorita y que repetiremos la semana siguiente y quizá estas próximas 6 semanas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Andreu. Te mando un abrazo y cuídense mucho y respetemos esas reglas que nos acaba de compartir Andreu y que ya las conocemos. No es ninguna novedad. Seamos disciplinados. Muchas gracias a todos. Adiós. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias, buenas noches.